Bien, jóvenes, muchas gracias. Entonces continuamos con las exposiciones. Voluntarios. Yo, profesor Rivas. Ya, ok. ¿Puedes compartir? Gabriel, ¿no? Sí, profesor. Ya, a ver, comparte, por favor. ¿Cuál de todos comparto, profesor? Antecedentes. Ay, hay un ratito. ¿Se puede visualizar? Todavía, ya, sí estoy viendo tu pantalla, pero no el Word. A ver. Ahora sí. Ya se Creo ve. que... Situación problemática, ¿verdad? Ah, no. Ah, no, ese es el otro, ese es el No, otro. está bien. Pues. Claro, los antecedentes. Objetivos específicos. Ya. Buenas tardes, profesor. No, aquí mi nombre es Gabriel Enrique Rivas Quispe, de Metodología del Trabajo. Aquí le vengo a presentar, ¿no? Mi tesis que yo presenté aquí, que le mencioné anteriormente, que es aquella que no tenía antecedentes, ¿no? Que es la de diseño en concreto armado de un edificio multifamiliar de 7 pisos sin sótano, ¿no? Aquí se encuentra el link, aquí se encuentran los autores, porque son dos autores, año de la tesis de presentación 2017, de la Universidad Católica del Perú, mientras que aquí se encuentra el URL. El objetivo general de esta tesis, del diseño en concreto armado de una casa, es analizar y diseñar un edificio multifamiliar, ¿no? De 7 pisos, de 350 metros cuadrados, de arquitectura simple y simétrica, estructurando un sistema de placas en 2 direcciones y pórticos para tomar cargas de gravedad. Ese es el objetivo general. Mientras que los objetivos específicos yo coloqué 3. Verificar que para el diseño no existan esquinas entrantes en las plantas, ¿no? El segundo es identificar losas aligeradas para el sistema de fachada, mientras que el tercero es analizar espectralmente un modelo tridimensional del edificio con el programa ETAPS. Mientras que las justificaciones yo puse 3, una teórica, legal y práctica. La teórica es cómo ayudaré las dimensiones ante un sismo, ¿no? Un límite de coeficiente de los lados del edificio, una razón mayor que se encuentre entre 4 las dimensiones, ¿no? Que sea favorable. Y como se puede visualizar, ¿no? Se encuentra en la página 6, ¿no? De Bazán de 2004. Es una referencia bibliográfica. Mientras una justificación legal, ¿no? Como puede ver aquí el artículo 15, ¿no? De la página 39, se consideró una junta sísmica ya que el edificio colinda con otro teniendo un desplazamiento y rigidez suave, ¿no? Llegando a la conclusión de que este sea 10 centímetros dado por este artículo, ¿no? Que sea legal. Mientras que las prácticas... Eso se llama cita bibliográfica. Ah, está, sí, profesor. Eso de ahí. Bibliografía es cuando das ya todos los datos completos para poder ubicar esta cita, ¿no? Gracias, profesor, por la aclaración. Y la práctica, de igual manera, ¿no? San Bartolomé en 1994, tratándose de aligerados unidireccionales, se hará para una sola vigueta, el modelo, ¿no? Que asume que las vigas a las que se apoya no se deflactará, o sea, que sirva de apoyo. Sería posible incluir todos los detalles de la estructura en un modelo numérico. Sin embargo, es comprobada la eficacia de este modelo simplificado para los propósitos del diseño estructural, ¿no? Y la bibliografía que yo puedo encontrar aquí, ¿no? De la PUC, que es formato APA, es todo aquello que puede visualizar, ¿no? Es lo único que pude encontrar. En realidad había más, pero solamente puse unos cuantos. Y la siguiente tesis, ¿no? Que es similar, es la diseño de un edificio de oficinas, pero en San Isidro. De igual manera aquí se encuentra el link, el URL, el año de presentación, los autores, que de igual manera son 2, de la misma universidad, de la Católica del Perú.
El objetivo general de esta tesis del diseño de un edificio de oficinas en San Isidro es analizar y diseñar, y diseñar estructuralmente un edificio de concreto armado de 7 pisos, pero de un área de 737 metros cuadrados, ¿no? Formado por 2 muros en forma de C, columnas y vigas destinadas a oficina. Yo puse 3 objetivos específicos, ¿no? Que es lo de verificar que las losas utilizadas sean aligeradas en una dirección y otras macizas, pero en ambas direcciones. Mientras que el segundo es conocer el metrado de cargas verticales y el análisis sísmicos para comprobar que se encuentren en los parámetros permitidos por la norma peruana de diseño sismorresistente, ¿no? El tercer objetivo específico es diseñar elementos estructurales cumpliendo la exigencia de la norma peruana de concreto armado. ¿No? Hay diversos objetivos específicos, ¿no? Aquí. Mientras que las justificaciones de igual manera también puse 3. Teórica, ¿no? Basado en el libro de la estructuración y diseño de edificaciones de concreto armado de 1997 en la página 9. Las losas aligeradas reciben cargas de gravedad y las transmiten a las vigas. Además, se comportan como diafragma rígido considerándose, ¿no? El libro que está aquí, ¿no? Por eso es una justificación teórica. La metodológica es porque se encuentra la norma E060 de la página 4, ¿no? Porque se siguió el método de diseño de resistencia donde se da a los elementos estructurales una resistencia de diseño y que sea mayor o igual a la norma requerida, ¿no? Que aquí está la norma. Mientras que la práctica, que se encuentra, ¿no? En la página 10 por Antonio de 1997, para dimensionar vigas, generalmente se considera un peralta del orden 1/10 a 1/12, ¿no? De la luz libre, incluyéndose el espesor de la losa del techo, ancho mínimo y una viga de 0,25 metros, ¿no? Y finalmente, nuevamente puse aquí las bibliografías, ¿no? Una parte de ellas. De igual manera, la PUC lo utiliza la norma APA, ¿no? Y aquí podría concluir esta parte de las justificaciones y los antecedentes, profesor. Ya. Si lo has hecho copia textual, o sea, el APA dice, a ver, ese 2013 es del Ministerio de Vivienda, ¿no? Ajá. Ya, entonces el APA dice, tú tienes que poner Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre paréntesis 2013, luego va Reglamento Nacional, o sea, el título de la obra, Reglamento Nacional de Edificaciones, Cámara Peruana de la Construcción, ¿no? O sea, todo va seguido. Ah, sí, me faltó apuntarlo ahí. 2013 va entre paréntesis, ¿no? O sea, el año. Entonces, cuando tú no dices Blasco, según el APA solamente va la inicial del nombre, A punto, y entre paréntesis 2006, y el resto, ¿no? Apuntes del curso, etcétera, ¿no? Sí, profesor. Digamos que esa es la regla del APA. Ok, Gabriel. Gracias. Presento también la otra tarea que dijo. Antecedentes, a ver. Lo de hipótesis también que acaba de dejar, creo. Claro, ese es hoy día vence, ¿no? ¿Lo presento también, profesor, o todavía? Ya, está bien, está bien. Bueno, de igual manera, ¿no? Aquí también puse, ¿no? Una pequeña presentación, ¿no? ¿No? Bueno, aquí está la fecha ya donde también acabo de enviar la tarea. Ajá. Como usted mismo mencionó, 2 tesis similares, ¿no? De una universidad privada y otra particular. En la tesis es Sistema de Refuerzo Estructural en Monumentos Históricos de la región de Cusco. Esta es la universidad privada de la PUC. Aquí no encontré que tenía ese análisis que usted mencionó. Sin embargo, aún así pude poner los objetivos, los problemas específicos y los antecedentes, ¿no? ¿No? La situación problemática de esta tesis, la del sistema de refuerzo estructural en monumentos históricos de la región del Cusco, es un poquito larga, ¿no? Personalmente que ahí por ahí lo haya cortado, ¿no? El legado histórico que encierra a Latinoamérica, ¿no? Perú y principalmente la región de Cusco, perdón, para ser específico, y el patrimonio arquitectónico que posee como herencia de su pasado español e incaico del siglo tanto del XVI, del XVII, conlleva
perdón, conlleva el reto de la conservación de este patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Se debe de tomar conciencia nacional, internacional, reconocer que la responsabilidad de su conservación debe ser solidaria. La presencia de muchas iglesias es muestra de que el Cusco fue un centro principal de la cultura española, ¿no? Dándose con sus volúmenes, coberturas, un paisaje urbano especial que se debe preservar para las generaciones, ¿no? La arquitectura de estas construcciones no ha podido trasladarse intacta al nuevo mundo y mantenerse pura, a pesar de que la mano de obra peruana inicialmente se haya prestado como simples obreros, pero el solo utilizar materiales de construcción distintos a los europeos es suficiente para tener una concepción diferente a la original, ¿no? Adquiriendo un valor americano, imponiendo una nueva vitalidad a cada elemento de los monumentos, formándose un carácter incomparable para propios y extraños. Asimismo, la evolución de la vida social y económica amenaza con su alteración o destrucción. De continuar este proceso, la destrucción de esas estructuras coloniales representará un empobrecimiento del patrimonio cultural de los pueblos, ¿no? Esa es la situación problemática, ¿no? Por esa razón que el título es un refuerzo estructural de las monumentaciones, ¿no? De la región de Cusco, aquí en el Perú. El problema general que pude encontrar es cómo podría conservarse el patrimonio arquitectónico cultural de la humanidad del pasado español e incaico del siglo XVI y XVII del Perú, en la ciudad de Cusco, ¿no? Para ser específicos. Los problemas específicos, aquí mencionaron tres. ¿Cómo reforzamos las estructuras monumentales históricas? ¿Cómo evaluamos la efectividad de las modificaciones? Y además, ¿cuáles son los sistemas de refuerzo estructural contemporáneo, ¿no? que se van a utilizar aquí para su restauración? Mientras que el objetivo Gabriel, general era... Gabriel, Gabriel, ¿y por qué lo has leído de abajo arriba si nuestro estilo es de arriba abajo? Ah, no, sí, profesor, no quise hacerlo un poquito así, se me pasó. Pero también No, no porque en sé. todo caso parece ser que ese orden que has leído es el orden secuencial, parece, ¿no? Parece, pero es que en realidad simplemente lo tomé de aquí, ¿no? Ya, Empecé desde el inicio del final al inicio, por decirlo así. ya, ok, continúa por favor. Ok, disculpe. El objetivo general es determinar los sistemas de refuerzos estructurales en las monumentaciones, ¿no? Determinar qué tipo de estructura se va a utilizar y todo lo demás. Mientras que los problemas específicos son, que también encontré tres, registrar y evaluar los tipos de refuerzo estructural utilizados en la restauración de una iglesia de adobe. Determinar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales, ¿no? Para la restauración. Y además de evaluar la efectividad de los refuerzos. La hipótesis, y aquí solamente encontré esto, profesor. En la tesis de la PUC solamente encontré esta hipótesis. No encontré específicas ni nada de lo demás. No Ya, sé si ¿qué me cosa puedo dice? entender, ¿no? Dice la hipótesis, los refuerzos estructurales utilizados para muros son a base del sistema de llaves y vigas, collar de madera. Asimismo, se realiza la situación de materiales dañados con materiales nuevos, durables y compatibles, alterando lo menos posible al monumento histórico. Esta es la única hipótesis que puede encontrar en esta tesis de la PUC. Una pregunta, ¿así con ese nombre lo encontraste? Me refiero, ¿así decía hipótesis o tú has buscado y No, sí, consideras que... profesor, así decía, hipótesis. Solamente decía hipótesis. La otra que tengo de la Villarreal decía hipótesis y aparte también decía hipótesis específicas. Y ahí sí lo puse. Claro, lo que ocurre, jóvenes, es de que aparentemente la tesis, esta segunda que está presentando Gabriel, es una tesis descriptiva, ¿no? Y cuando es tesis descriptiva, no va a hipótesis, porque no hay nada que demostrar, porque el estilo, las hipótesis son para demostrarse dentro de la misma tesis, ¿no? Tú tienes que demostrar lo que afirmas en la hipótesis, pero como observamos, ¿no? Lo que dice, los refuerzos estructurales utilizados para muros son a base de sistema de llaves y vigas color de madera. El tesista, ¿qué va a demostrar ahí? Si más bien está describiendo, ¿no es cierto? En todo caso nos mostrará pues fotos, etcétera, pero se dan cuenta, ¿no? En todo caso, él va a comprobar a través de algún otro medio, que repito, pueden ser pues fotos o, en fin, o
algunas otras características. No hay que mostrar nada ahí, ¿no? Luego dice, asimismo se realiza la sustitución de materiales dañados, o sea, más es procedimiento lo que está indicando ahí, ¿no? Entonces, pero hipótesis es el esquema, ¿no? Es haciendo esto, resuelvo este problema, ¿no? Ese es más o menos el esquema, ¿no? Aplicando Lean Construction, reduzco o se reduce la merma en una edificación, por decirles. Entonces, se da cuenta, ese es el estilo de la hipótesis. Con esta metodología, con este método, haciendo el diseño de esta manera, se consigue, obtenemos tal cosa, que se supone eso que obtienes resuelve el problema, ¿no? Ese es el estilo de la hipótesis. Y la tesis, el grueso de la tesis, va a estar destinado a demostrar esa hipótesis. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? La primera parte que dice que son a base de sistema de llaves y vigas, ¿qué vas a demostrar? No parece demostrable, ¿no? En todo caso, describo, pues, ¿no? Va a describir seguramente el tesista, ¿no? Porque ¿no? Nos dirá, pues, observa esta pared, no sé, ¿no? Observa esta columna, observa esta viga, y ahí se nota que se usa el sistema de llaves y no estos otros sistemas que hay, ¿no? Pero Sí, porque justamente es había muchas imágenes ahí en esta claro, tesis de la PUC, ¿no? claro, sí, claro, ¿no? Lo que le estoy diciendo, ¿no? O sea, no vas a demostrarlo, en todo caso, bueno, como le digo, pues no guarde el estilo de una hipótesis, ¿no? Sino es descriptiva, pues, ¿no? O sea, descriptiva significa yo observo y de acuerdo a lo que observo, obviamente lo describo y obtenemos conclusiones, sí, pues, ¿no? Mira, qué curioso, esto lo hacían así o se hace así, pero no estoy haciendo ensayos empíricos, ¿no? Como para decir, mira, si tú haces de esta manera, se obtiene tal cosa, si lo haces de esta otra manera, se obtiene tal cosa, ¿no? Ese es el estilo de hipótesis. Ok, continuamos. Gracias, profesor. Los antecedentes, bueno, de igual manera también hubo varios, ¿no? Pero sin embargo puse unos cuantos nomás. Una, por ejemplo, quizás la restauración del conjunto de la Catedral de Cusco en enero de 1997, ¿no? Donde fue suscrito un convenio para la restauración integral de la Catedral del Cusco entre el Arzobispado del Cusco y la Telefónica del Perú, donde este convenio contempla la intervención tanto de bienes muebles como la de inmuebles, ¿no? A lo largo de 5 años, que concluyó en el 2001. ¿No? Los trabajos se realizaron en 3 etapas: restauración de la Iglesia de Jesús y María, concluida en octubre de 1997, restauración de la Iglesia del Triunfo, concluida en mayo de 1999, y la restauración de la Basílica Catedral, ¿no? Mientras que aquí se encuentra otro del Templo de la Virgen de la Inmaculada Concepción de Anta. La restauración en el 2008 ha merecido una especial intervención por haberse presentado falla estructural en la torre y muro de pies, ¿no? Estos son los antecedentes, ¿no? Para la restauración de las monumentaciones del Cusco. Y de igual forma, ¿no? Aquí se encuentran unas pequeñas bibliografías, también sacadas de la misma universidad. Y aquí solamente pude añadir yo un comentario, ¿no? Que, ¿no? En mi opinión, ¿no? El refuerzo estructural en cualquier tipo de estructura es muy importante para su mantenimiento y conservación, ¿no? En este caso, para la conservación de las arquitecturas históricas en el Perú, en la ciudad del Cusco, de los siglos tanto XVI y XVII, con los refuerzos de sistemas de llaves y vigas collar de madera, ¿no? Permite la sustitución de los materiales dañados, además de su conservación, ¿no? Es lo que pude añadir un pequeño comentario ahí. Bien. Y dando aquí, ¿no? La segunda tesis, pero esta vez de una universidad eh, estatal, ¿no? La tesis Análisis comparativo del comportamiento estructural en flexión, pero este es entre vigas reforzadas con varillas de vidrio, ¿no? Frente a las reforzadas de acero. Existe una comparación aquí, además. Aquí se encuentra el autor, el año de presentación de la tesis, ¿no? De la Universidad Nacional Federico Villarreal. Aquí se encuentra el URL. La situación problemática de esta tesis, bueno, abarca un poquito larga, ¿no? Al hablar de concreto armado, es indispensable mencionar que las vigas, las cuales contribuyen al soporte
las cargas en flexión, es necesario mencionar que el acero se viene utilizando en las obras, como comúnmente se está realizando incluso hasta ahora, debido a su alta resistencia y tensión. Sin embargo, este material presenta ciertas propiedades que afectan directamente su adhesión en el concreto al momento de corroerse, ¿no? El efecto de la corrosión también se denomina exfoliación. Está relacionado con la pérdida de capas o láminas. Además, se presenta la reducción del área transversal del acero, también conocida como delaminación. Ambos efectos afectan la capacidad de soporte de la estructura. Esta realidad se presenta desde muchos años, lo que ha permitido realizar investigaciones para encontrar otras alternativas que ofrezcan mejores características físicas, químicas y también mecánicas, ¿no? Siendo más económica y sustentable todavía. Es así como surge la fibra de vidrio, resaltando su peso, alta resistencia a comparación de este, además de ser inmune a la corrosión, ¿no? En comparación con el acero. Teniendo como referencia a los antes mencionados, se puede afirmar que las características mecánicas de las vigas reforzadas con fibras de vidrio requieren ser observadas y evaluadas, ¿no? Todavía, además de comparadas con las de acero, para aportar resultados que permitan comprender el comportamiento del esfuerzo de comprensión y tensión del concreto, la flexión y entre otros, ¿no? Esta es la situación problemática, ¿no?, que abarca esta tesis. Mientras que el problema general es, perdón, ¿cuál será el análisis comparativo del comportamiento estructural en flexión entre vigas reforzadas con varillas de vidrio frente a las reforzadas con acero, ¿no? También hay que especificar aquí, ¿no? Mientras que los problemas específicos, ¿no?, aquí abarcaron 4. ¿De qué manera las vigas reforzadas con con varillas de vidrio en relación a la ductibilidad tendrán mejor comportamiento estructural en flexión frente a las vigas reforzadas con acero convencional? La que sigue es, ¿cuál sería el refuerzo de compresión y tensión de concreto en vigas reforzadas con varillas de vidrio y las reforzadas con acero convencional frente a la viga reforzada con acero y GFRP? Mientras que mientras que el tercer problema específico sería, ¿cuál será la deflexión de vigas reforzadas con varillas de vidrio y las reforzadas con acero convencional frente a la viga reforzada con acero y la de GFRP, ¿no? ¿Cuáles serán los costos, que es el último problema específico, cuáles serán los costos estimados, ¿no?, de cotización y traslado de estas varillas para su incorporación en las obras de construcción, ¿no?, aunque aún así resulten más económicas y más ligeras, como mencionaban anteriormente en la situación problemática? Mientras que el objetivo general de esta tesis es desarrollar un análisis comparativo, ¿no?, lo que al principio se mencionó, del comportamiento estructural pero en flexión entre las vigas reforzadas con varillas de vidrio frente a las de acero, ¿no? Los problemas específicos que se mencionan aquí son determinar de qué manera las vigas reforzadas con varillas de vidrio en relación con la ductibilidad tendrán mejor comportamiento estructural en flexión, pero frente a las vigas reforzadas con acero, ¿no?, las convencionales. El siguiente objetivo específico es determinar el esfuerzo de compresión y tensión del concreto en vigas reforzadas con varillas de vidrio y las reforzadas con acero convencional frente a la viga reforzada con acero y GFRP. La que sigue sería determinar la deflexión de vigas reforzadas con varillas de vidrio y las reforzadas con acero convencional frente a la viga reforzada con acero y la otra reforzada con GFRP. Mientras que la última sería estimar los costos estimados de cotización y traslado, ¿no?, de las variedades de GFRP para su incorporación en la construcción en las obras del Perú, ya para aplicarlas, ¿no? La hipótesis general que pude encontrar aquí es que es probable, ¿no? Es probable, por eso es una hipótesis, que un análisis comparativo del comportamiento estructural entre las vigas reforzadas con varillas de vidrio frente a las reforzadas con acero convencional permita la demostración de ambas vigas, ¿no? Y aquí también menciona las hipótesis específicas, ¿no?, cosa que la anterior tesis de la PUC no lo tenía. Por esa razón que le mencionaba, profesor. Es probable que las vigas reforzadas con varillas de vidrio, con la ductibilidad como indicador, tendrán mejor comportamiento estructural en flexión frente a las vigas reforzadas con acero, ¿no? Esas siguen siendo hipótesis. Mientras que la que sigue es, perdón, es probable que el refuerzo de compresión y tensión del concreto en vigas reforzadas con varillas de vidrio y las reforzadas con acero convencional muestre mejor comportamiento frente a la viga reforzada con acero, ¿no?, y
GFRP. Mientras que otra es probable la deflexión de vigas reforzadas con varillas de vidrio y las reforzadas con acero convencional, pero que éstas muestren un mejor comportamiento que la viga reforzada con acero y la de GRFP. Los costos de cotización, ¿no?, que es la última hipótesis que menciona esta tesis, y traslado de las varillas de GFRP permitirán su incorporación en la construcción de obras en el Perú, ¿no? Aquí menciona 4 hipótesis específicas y una hipótesis general, ¿no? Cosa que no tenía la anterior tesis, ¿no?, de la PUC. Bueno, aquí también los antecedentes que se mencionan, en realidad es largo, ¿no? Pero lo he tenido que acortar también, ¿no? La Albay el 2007, ¿no?, en su tesis titulada Análisis, comportamiento y comparación de varillas corrugadas, ¿no?, en fibras de vidrio con relación a las varillas convencionales, conjuntamente en elementos estructurales de hormigón, presentado en la Universidad de Azuay como requisito para optar el grado de ingeniero civil, ¿no?, con énfasis en gerencia de construcción. El objetivo de la investigación está referida a evaluar las propiedades y mecanismos de las varillas de fibras de vidrio para obtener información sobre sus características y así tener un amplio conocimiento sobre este nuevo material de construcción, ¿no?, las fibras de vidrio. Este estudio se centra en comparar 2 tipos de varillas corrugadas, ¿no? Por eso son los antecedentes. La primera de acero y la segunda de fibra de vidrio. De esta forma se realizó los ensayos de tensión y comprensión de cada varilla. Luego se analizó, se dimensionó con las normas de así, ¿no?, con 318S, con el 08, ¿no?, de la ANEC, tanto vigas y columnas de hormigos usando ambos materiales como refuerzo, para así poder realizar los respectivos ensayos. Todo esto con el fin de obtener características tanto físicas como mecánicas, pero de estas fibras de vidrio y también las de acero, como también el comportamiento de cada una de ellas. Dentro de las conclusiones señala: en el ensayo, atención, se pudo determinar características como el módulo de elasticidad y el punto de ruptura, ¿no?, de cada una de las varillas, dando como resultado en el acero el mismo módulo de elasticidad y curva de refuerzo de deformación que se ha venido trabajando en estos tiempos, mientras que la varilla de fibra de vidrio presentó un módulo de elasticidad y una curva esfuerzo de deformación distinta para cada diámetro de varilla. Asimismo, en este ensayo, la varilla de fibra de vidrio falló por aplastamiento en las mordazas debido a que sus corrugas se desprendieron, ¿no? Además, se comprobó que en las fibras a menor diámetro, mientras que mayor esfuerzo, ¿no?, se pudo extraer los datos muy importantes como las características físicas y mecánicas de estas varillas, ¿no?, tanto de 6, 8 y 12 milímetros, y así tener amplio conocimiento del material próximo, ¿no?, a estudiar como estos refuerzos de unas vigas armadas, ¿no? Esos son los antecedentes, ¿no? Por ahí lo pude acordar un poquito nomás, por eso, porque eran más todavía. No, las referencias bibliográficas que se brindan aquí son aquellas que se encuentran acá, profesor, ¿no? De igual manera también lo tuve que acortar, porque era mucho. Mientras que aquí, por último, solamente puedo añadir un comentario, ¿no?, que es muy importante considerar las fibras de vidrio, porque primero que nada, porque a pesar de que son más resistentes que el acero, ¿no?, hipotéticamente, ¿no?, también son más económicos, además de no corroerse y adherirse al concreto. Si esta fibra de vidrio superase al propio acero, el mecanismo de construcción de diversas edificaciones tendrá una resistencia mayor a la tradicional, ¿no? A la tradicional quiere decir a la de acero que comúnmente se sigue utilizando, además de su duración con el paso del tiempo, ¿no?, para que ésta no se corroa ni presente diversas fluctuaciones en comparación con el acero. Y eso sería todo, profesor. Ok, Gabriel, importante. Gracias. Gracias, profesor. Voluntarios jóvenes. Yo, profesor, pero yo la semana pasada ya expuse sobre antecedentes. Me tocaría exponer hipótesis. Si lo podría hacer, expondría la hipótesis. Ya. Sí, porque al final todo es un solo documento, ¿no? Me refiero ya cuando uno hace un proyecto de tesis, todo va integrado, ¿no? Todo lo que hemos estado conversando va en un solo documento, así que no hay problema. No, porque antecedentes ya lo expuse la semana pasada. Claro, ¿cómo te llamas, perdón? Ñiquen.
Ah, claro. Ajá, sí, sí. Todavía me falta la última. Ya, perfecto. Bueno, el trabajo de hipótesis y la materia de consistencia. ¿Se puede visualizar lo que estoy compartiendo? A ver. Sí, perfecto. Bueno, el título de la tesis es la sustitución del recurso de agua potable en la fabricación del concreto por agua residual tratada en Lima Norte. El autor es Fernando Cárdenas Saavedra. Este tesis es para obtener el grado de maestro en ingeniería ambiental. Es de la Universidad Nacional Federica Villarreal y el año de publicación es 2018. Bueno, el problema general de esta tesis es de qué manera la utilización del agua residual tratada afecta a los estados de fabricación del concreto en comparación al uso del agua potable. O sea, más que nada este problema trata de que por qué nosotros, o sea, busca esas características del agua residual tratada, porque el agua residual no se usa para la construcción, el sector construcción. Entonces se usa el agua potable, el agua que nosotros consumimos. Y el agua que nosotros consumimos es difícil de obtener y es solamente el 3% del agua que puede ser para el consumo humano de todo el agua del planeta. Entonces es un recurso muy importante y gastarla de una manera tan, tan grande como es la construcción que consume bastante agua. Esto es una buena propuesta para usar el agua, reutilizar esta agua residual y tratarla. Entonces, sus problemas específicos, que lo va a desdoblar en dos, del problema general, es de que qué manera la utilización del agua residual tratada afecta el estado fresco. El estado fresco es cuando el concreto todavía no se pone sólido, o sea, cuando el concreto es maleable, es moldeable, está en estado, como dice, fresco, ¿no? Todavía no se ha secado. En la fabricación del concreto en comparación del uso del agua potable. Y el otro es de qué manera la utilización del agua residual tratada afecta el estado de endurecimiento en la fabricación del concreto en comparación del uso del agua potable. O sea, van a ver la resistencia, la dureza del cemento, qué tan flexible es el cemento. Ahí va a ver ya todo cuando el cemento se endurece. A ver cómo es la diferencia o las características que tiene el cemento con agua residual tratada y con el agua potable. La hipótesis general de este autor, a partir de este problema, de esos problemas, es que la utilización del agua residual tratada para él no va a causar efectos negativos en los estados de fabricación del concreto en comparación con el uso del agua potable, por lo que podría ser sustituido en la fabricación del concreto. Lo que nos dice el autor es de que su hipótesis es de que la utilización del agua residual tratada es viable y se puede usar y dejar de estar utilizando el agua potable. Y Claro, las acá se hipótesis, nota, Lorenzo, acá se nota lo que conversábamos en la anterior exposición, la de Gabriel, ¿no? En cuanto a la hipótesis. Acá sí se muestra, ¿no? El agua residual sí se puede usar en vez del agua potable, ¿no? Es más o menos lo que dice esa hipótesis. claro, Pero te ajá, das cuenta, ¿no? Ahí sí hay que demostrar, pues, ¿no? O claro, sea, él va a en cambio, en demostrar la con anterior experimentos. era, en cambio, en la anterior, pues era solo describo, ¿no? Así hacían los incas sus vigas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el sentido de la hipótesis, pues, ¿no? Es eh, Punto de partida, por así decirlo. una propuesta y solución Pues, para un problema determinado. Ese es el estilo de las hipótesis. Ok, continúa, por favor. y bueno, este problema general de esta fabricación de este tipo de concreto, ¿no? Lo va a dividir en dos. La utilización del agua residual tratada, que no causa efectos negativos en el estado fresco. Y en la siguiente va a ser lo mismo, con la utilización del agua residual tratada no causa efectos negativos en el estado de endurecimiento. O sea, él va a dividir en dos, ¿no? Cuando el concreto está fresco y cuando el cemento ya está endurecido, ya está en estado sólido. Entonces, él va a comparar esas características con el agua potable y va a hacer un análisis y para saber si esta propuesta de su hipótesis, esta hipótesis es correcta, quiere verificar esta hipótesis que él está tratando de decir. Bueno, acá vemos la matriz de consistencia. Podemos ver, por ejemplo, esta es la hipótesis, en parte de acá.
No sé si se puede ver. Si los resultados de la investigación en la fabricación de concreto utilizado agua residual tratada no causan efectos negativos tales como la reducción de la resistencia a la comprensión, entonces el agua residual tratada podría sustituir al agua potable en la fabricación de concreto. Y bueno, acá vienen las variables independientes, el curado del concreto. Curado de concreto es echarle, ¿cómo lo hace? Cuando el concreto se seca, hay un curado que es echándole agua, ¿no? Para que el concreto no se agriete, no presente problemas, ¿no? Cuando el concreto se seca, necesita de agua, un curado, para mantener ese estado sólido y para que mantenga todas sus propiedades necesita un curado de agua, ¿no? Y bueno, la palabra dependientes, ese es el asentamiento. La exudación, que es cuando el cemento empieza a secar. La exudación es cuando el agua que está dentro de esa mezcla empieza a subir y salir a la superficie, se queda en la superficie, y si el grado de exudación es muy alto, entonces este concreto, esta mezcla, se vuelve poroso y por lo tanto ya no sirve mucho, se va a empezar a rajar, a gritar. Entonces el grado de exudación tiene que ser bajo. Y la temperatura influye mucho también, por eso es que les va a comparar cómo es este proceso, ¿no? Bueno, en mis comentarios están, yo saqué un poco de sus características de esta tesis, que es la característica de la utilización del agua residual tratada en la elaboración de concreto. Busqué un poco en sus análisis que él hizo. Se puede observar que se logra un concreto más ligero con el uso del agua residual. Con esa agua residual que es tratada, se genera un concreto más ligero, más liviano, a comparación con el agua potable. Y en su estado fresco, al igual que el agua potable, es moldeable, o sea que se adapta a los moldes. Cuando hay un encofrado, el molde se llama el encofrado, ¿no? Para que el concreto adapte ese molde. Por ejemplo, una columna, una viga, es moldeable, es apto para poder tomar forma este concreto con el agua residual, al igual que el agua potable. Y según los resultados en las pruebas, el concreto con agua residual tratada tiene una resistencia a la compresión similar a la del agua potable, hasta incluso un poco superior, pero también depende de qué tipo de agua residual, el tratamiento del agua residual, porque él hizo dos pruebas. Él hizo pruebas con el agua residual de dos distintos lugares, y, y a algunos les salían diferentes datos con esa agua tratada, a otro le salía más alto y el otro le salía un poco menor. Pero esos resultados están similares al del agua potable. Entonces, esta propuesta está bien justificada con esos ensayos que ha hecho el tesista. También tenemos otro comentario de que el agua residual tratada en el concreto tiene un grado de exudación, lo que expliqué, ¿no? Que el agua, el concreto se va a la superficie menor que el primero. O sea que el grado de exudación del agua residual tiene un grado menor, o sea, hay menos agua que sube a comparación con el agua potable. El agua potable tiene un grado de exudación mayor, superior al del agua residual. Obviamente hablamos del concreto, ¿no? Y debido a estos resultados, la fabricación de concreto con agua residual tratada es viable. Y otro comentario extra sería que la utilización de agua residual tratada en el sector de construcción es una buena iniciativa, debido a que solo el 3% del agua total en el mundo es apta en el consumo humano. Y este 3% de agua total que hay en el mundo, que puede ser consumida por nosotros, es difícil de conseguir. Puede estar en ríos, lagos, o de forma profunda, o sea, en pozos, por decirlo así, ¿no? Es difícil de conseguir, y estar usando ese recurso tan necesario para nosotros, para la vida en construcción, y que demanda gran cantidad de agua, esta propuesta me parece algo positivo para el ecosistema, ¿no? Ya que reutiliza esta agua que nosotros hemos desperdiciado, ya sea doméstico o industrial, para la producción para el sector construcción. Bueno, acá está la referencia bibliográfica, formato APA. Y esa sería la primera tesis. Y ahora, otra tesis sería la anterior fue de la Villarreal, y esta tesis es de la Universidad Privada del Norte, que también está relacionado con el concreto, que es un análisis comparativo del concreto premezclado y concreto convencional, utilizado en la autoconstrucción de viviendas para una resistencia de 200 kilogramos por centímetro cuadrado.
que en el lugar de Trujillo. Bueno, este grado de esta tesis es para obtener el grado de título profesional de ingeniero civil. Como dije, es de la Universidad Privada del Norte y parte de un problema general esta tesis. El concreto convencional utilizado en la autoconstrucción de viviendas y el concreto premezclado alcanza la resistencia a la compresión de 210 kilogramos por centímetro cuadrado en las obras de ejecución en la ciudad de Trujillo. Es lo que habla en el sector de viviendas, es de que si el concreto que se mezcla, el concreto que se produce, ¿cómo se dice? El concreto hecho por convencionalmente o premezclado, quiere ver esa diferencia, ¿no? Entre la resistencia, el análisis comparativo. En esta hipótesis general, el concreto convencional utilizado en la autoconstrucción de viviendas no alcanza la resistencia de comprensión. Parte de esta hipótesis es de que el concreto convencional, que normalmente se hace en las viviendas, no alcanza esta resistencia. El concreto puede decirse el concreto artesanal, concreto convencional, que hacen los maestros de obra, que no están regidos por, no hay un análisis en ese proceso de mezclado, no hay alguien que dirija y es experto, que sea experimentado en la proporción de cantidades en esa mezcla de concreto. Entonces dice que ese concreto convencional no va a alcanzar esos 210 kilogramos por centímetro cuadrado en las obras de ejecución en la ciudad de Trujillo. Es que es lo que es el sector de viviendas, ¿no? Esas viviendas no alcanzan este concreto de esta resistencia. En la hipótesis específica, habla de las características de los agregados del concreto premezclado cumplen con los usos granulométricos. El concreto convencional utilizado en la autoconstrucción de viviendas no tiene supervisión en su dosificación por el maestro de obra. Lo que les comentaba, ¿no? Es que el concreto convencional no hay una supervisión de alguien que esté especializado en la dosificación de este concreto. Por eso es que el concreto lo hacen al cálculo, ¿no? Y como que no hay esta resistencia que se requiere de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso es lo que va a tratar el electricista, ¿no? Que va a decir de que este concreto no va a servir. Y o sea, la mejor propuesta sería el concreto premezclado. Y bueno, acá dice, el concreto premezclado en un estado fresco no pierde sus propiedades físicas en obra. Es moldeable, es maleable. El concreto elaborado en la obra de supervisión técnica alcanza una resistencia de compresión de diseño. Bueno, acá tenemos la matriz de consistencia, en la cual habla de las hipótesis que se mencionaron anteriormente y las variables, ¿no? Procedencia de los agregados. Los agregados que son de el concreto premezclado son aditivos agregados, que son adicionales a la mezcla común que se le hace en el concreto convencional. Son aditivos que mejoran, que mejoran las propiedades del concreto, las propiedades de la resistencia de este concreto van a mejorar, ¿no? Con estos agregados, pero son como un concreto especial, vamos a llamarlo. La calidad del cemento también depende, la mezcladora del concreto, la calidad del agua, el diseño de mezcla, la relación de agua y cemento. La verdad dependiente va a ser la medida de Sloan en obra, el curado del concreto, la medición de la temperatura del concreto, estimación de la resistencia a la compresión del concreto. Ahí va a hacer un análisis, ¿no? De todas estas propiedades del concreto convencional comparándolo con el concreto, el premezclado. Y bueno, de este análisis se puede sacar de que, el concreto premezclado obviamente es más caro, es de 24 al 30% más costoso que el concreto convencional. Sin embargo, es recomendable el uso de este debido a su resistencia y seguridad, ya que el concreto premezclado, está en el primer comentario, se encuentra compuesto por cemento, aditivos agregados y agua. En las pruebas del tesista se pudo determinar que el concreto premezclado posee una resistencia superior a la del concreto convencional. ¿Qué quiere decir? Que los tesistas, las pruebas del concreto lo analizan por días. Por ejemplo, en 7 días verifican la resistencia de este concreto. La resistencia, por ejemplo, en 7 días del concreto convencional
con la de concreto premezclado, con concreto que están a cargo de personal apto para personal especializado para la construcción para la mezcla de este concreto. Bueno, son de 7 días, 14 días y 28 días que se prueban resistencias, y las resistencias de este concreto premezclado al día 14 alcanza, perdón, al día 7 alcanza los 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que en 7 días el concreto premezclado ya alcanza esta estimación que ellos hicieron, ¿no? De 200 kilogramos por centímetro cuadrado, a diferencia de que en 7 días el concreto convencional no alcanza esta resistencia, ni siquiera la mitad, llega a solamente, creo, 90 kilogramos por centímetro cuadrado. Llegan los 28 días y este concreto premezclado llega a superar esta estimación de los 210 kilogramos por centímetro cuadrado, llegando a los 260 kilogramos por centímetro cuadrado. Es que es un concreto, como dice el autor, es algo que se recomienda para este uso de viviendas, que supera los 210, a diferencia del convencional, que solamente llega a los 190 kilogramos por centímetro, no, 140, 150 nada más llega aproximadamente, no llega a cumplir los estándares que requiere, ¿no? De los 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la elaboración de concreto convencional debe estar abajo de supervisión técnica, porque relacionado también de estas pruebas, el concreto convencional, cuando estaba a cargo de alguien, de una supervisión, de un personal especializado, llega a subir hasta los 190 kilogramos por centímetro cuadrado. No llega a los 210, pero se aproxima a los 210, solamente cuando está supervisión técnica, porque cuando no hay nadie que indique las proporciones, las cantidades correctas, el concreto no llega a esta resistencia de 210, llega a los 160, por ahí más o menos. Una que serían algunas referencias bibliográficas de esta tesis. Algunas. Bien. Ese sería todo mi trabajo. Ok. Muchas gracias, Lorenzo. Luis Cuevas Castro. Ingeniero, buenas tardes. Hola, Luis. Para que expongas. Ya, tenía yo dos campos pendientes. El anterior, que era de antecedentes. Empiezo sí. por ese, ¿correcto? Sí, correcto. Listo, permítame un momento. ¿Se visualiza, ingeniero? Sí, perfecto. La tarea consistía en realizar los antecedentes, objetivos y justificación de dos tesis. Esta es la primera. El nombre de la tesis es Estrategias de climatización pasiva y confort térmico en la vivienda de adobe en la zona rural de Anta, Cusco, 2017. Antecedentes relacionados con el tema. En este capítulo se recopila información de investigación relacionadas al tema de estudio, las cuales son de procedencia nacional e internacional y contribuyen al desarrollo de la investigación en cada etapa
y se determina la influencia de una investigación, de cada investigación en la tesis. Un antecedente es, por ejemplo, que tomó el tesista es el algoritmo para cálculo y diseño del sistema de climatización eficientes mediante tubos enterrados, realizado por Georgina, por Agustín, por Marcelo y por José en el año 2017. Esta investigación se enfoca en promover el uso de energías renovables y sostenibles independientes del clima y la estación. El investigador se centra en el uso de energías geotérmicas como fuente del sistema de climatización de tubos enterrados. El objetivo de esta investigación consiste en la sistematización del cálculo de un sistema de intercambio de calor mediante tubos enterrados. La metodología consiste en validar un algoritmo basado en las ecuaciones realizadas por De Pape y Hansen. La investigación de Georgina y compañía contribuye con la tesis en la medida de que es una alternativa de climatización con aprovechamiento de energía pasiva por geotermia, siendo una opción para mejorar las condiciones térmicas. Así como estos antecedentes, tomó también como antecedentes la evaluación bioclimática en una vivienda rural alto andina de la comunidad de San Francisco de Raimina, Ayacucho, realizado por Jessica Roxana en el año 2016. Así también el acondicionamiento térmico para edificaciones rurales altoandinas, realizado por Eduardo Ramos Martínez en el año 2013, así también como proyectar mejoras del confort térmico en la vivienda de interés social Buenaventura, caso Barrio Ciudadela Nueva Aventura, realizado por Alexander en el año 2013, esto realizado en Colombia, ¿no? Otro antecedente fue la eficiencia energética a través de la utilización de pozos canadienses con el análisis de datos de un caso real, caso Pomaret, realizado por Ana María Cabezas en el año 2012. Esta investigación de Ana Cabezas se desarrolló con el objetivo de analizar el funcionamiento de los sistemas de tubos enterrados, que permite sustituir la implementación del aire acondicionado dentro de la vivienda, generando un ahorro en el consumo de la energía eléctrica. La autora, para demostrar la eficiencia energética dentro de las viviendas del sistema de tubos enterrados, toma como caso de estudio una vivienda real, denominada Casa Pomaret. Los objetivos de la tesis de investigación, tenemos los objetivos generales y objetivos específicos, ¿no? Dentro de los objetivos generales es mejorar las condiciones térmicas de habitabilidad con estrategias de climatización mediante sistemas naturales en la vivienda de adobe de la zona rural de Anta, Cusco, en el año 2017. Entre los objetivos específicos, tenemos diagnosticar la zona de mayor incidencia de transferencia de calor dentro de las viviendas de adobe de la zona rural de Anta, Cusco. Determinar la estrategia de climatización aplicables en las viviendas de adobe de la zona rural de Anta, Cusco, y comprobar las mejoras térmicas producidas por las estrategias de climatización pasiva en las viviendas de adobe en la zona rural de Anta, Cusco. La justificación del estudio. La investigación se justifica porque permitirá la mejora de las condiciones térmicas de habitabilidad en las viviendas de adobe, las que actualmente están en condiciones precarias y carecen de estrategias de aislamiento térmico, además de no contar con estrategias de climatización para combatir las extremas bajas temperaturas que van en aumento su intensidad cada año, producto del cambio climático. El desarrollo de la investigación permitirá brindar mejores condiciones de vida para la población y, como consecuencia de esto, la reducción del índice de morbilidad y mortalidad ocasionado por infecciones respiratorias agudas, siendo la neumonía la enfermedad que más muertes produce en el Perú, según el informe publicado en el año 2013 por el Instituto, que ahí menciona, ¿no?, el IHME, que estudia las causas de muertes prematuras
en 1990 y al 2010, ¿no? Ahora, esta investigación permitirá la transmisión de conocimiento a la población a través de la mejora de las condiciones térmicas aplicando sistemas naturales de climatización con aprovechamiento de recursos energéticos renovables, lo cual es de mucha necesidad en las zonas rurales, alejadas de la ciudad. Por otro lado, la investigación propiciará el desarrollo de estudios de sistemas de climatización acorde a las características y potencialidades culturales, sociales y ambientales en la zona de estudio. Esta tesis, ingeniero, se enfoca bastante respetando la situación cultural, ¿no? También haciendo un estudio también de la temperatura del sistema climático de la zona de Cusco, ¿no? Recordemos que hay mucha gente que por tema de los friajes muere, ¿no? Mayormente los niños de pequeñas edades, ¿no? Entonces, este estudio es muy importante porque de manera práctica y utilizando recursos de la zona, busca de repente aclimatar los ambientes en los cuales estas personas viven, ¿no? Usando el adobe, la quincha, ¿no? Usando la madera, ¿no? Y también desarrollando un tipo de diseño de la zona, de las casas del área, más o menos adecuados al ritmo de vida que ellos llevan, ¿no? Un lugar de almacenamiento, un lugar donde puedan descansar, ¿no? Por donde sale el sol, donde se oculta, ¿no? Cosas así, ¿no? Estas son las referencias bibliográficas. Esta es la segunda tesis, análisis de confort térmico en las viviendas Tumacuasi, Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa, provincia Chupaca, región Junín. En esta tesis tomó el autor como antecedentes el proyecto de estrategias bioclimáticas aplicadas al monitoreo y simulación de una vivienda rural de interés social realizada en la Universidad Nacional de Tucumán. Otro antecedente que utilizó el tesista es el proyecto Comportamiento térmico de la vivienda económica en el altiplano andino, potencial de adaptación climática. Otro antecedente fue la investigación realizada por Alejandro Gómez, que tiene por título la propuesta de arquitectura bioclimática para la localidad de Molinos, distrito de Molinos, Jauja, Perú. En su tesis, el objetivo de la investigación, el objetivo general fue determinar el nivel de confort térmico en las viviendas Sumathuasi de anexo de Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, región Junín del año 2021. Entre sus objetivos específicos, él determinar cómo es el clima para el confort térmico de la vivienda de Sumathuasi del anexo de Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, región Junín. Determinar cuáles son los criterios bioclimáticos para el confort térmico de las viviendas de Sumathuasi del anexo de Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca. Determinar cómo es la forma arquitectónica para el confort térmico de las viviendas de Sumathuasi. Y determinar cuáles son los elementos constructivos para el confort térmico de las viviendas de Sumathuasi, del anexo de Misquipata. La justificación de esta tesis de investigación indica, ¿no? Por ejemplo, una justificación socioeconómica. La justificación social de la presente investigación es solucionar los problemas ocasionados por las heladas que afectan a la población en situación vulnerable del anexo de Misquipata. Es una que en su mayoría de casos cuentan con viviendas rurales en condiciones precarias, con ausencia de procedimientos constructivos adecuados y con acondicionamiento térmico confortable, la cual ocasiona a los pobladores que presenten problemas respiratorios, tales como INDECI señala, en el año de 1489 personas sufrían daños de la vida y la salud a raíz del registro de heladas, temperaturas iguales o inferiores a cero. Normalmente las heladas en estas zonas altoandinas siempre oscilan entre 0 grados a menos 6 grados bajo cero, ¿no?
Otra justificación ambiental es, la justificación ambiental del estudio incluye el análisis de los criterios bioclimáticos empleados en los módulos de viviendas de Sumaguasi del anexo de Miskipata, con la finalidad de evaluar el incremento de la temperatura interior respecto a la temperatura exterior y determinar si el confort térmico es adecuado. El análisis ha permitido proponer 4 módulos de vivienda con diseño bioclimático que aprovecha los recursos naturales como el sol a través de sus sistemas pasivos, el invernadero, muro trombe y ventana central. Esto permitirá a las familias hacer frente a las heladas sin alterar el entorno. Otra justificación arquitectónica, la presente investigación determinó como la forma arquitectónica tanto en superficie de la envolvente expuesta al exterior, espaciabilidad, funcionalidad, contribuye al confort térmico de los módulos de la vivienda de Sumaguasi. A partir de esto se realizó 4 propuestas de módulos de viviendas bioclimáticas, conceptualizadas a partir de la premisa de tener opciones de direccionamiento de fachadas y accesos hacia los 4 puntos cardinales fundamentales con la inserción de materiales propios de la zona y sobre todo adaptándose al contexto urbano-rural del anexo sin alterar la tipología y el perfil urbano, ¿no? Esta es la bibliografía. Ok. Esta es la otra, la que dejó de hipótesis. También les pongo, ingeniero. Sí, por favor, el tema de la hipótesis, pues, ¿no? Sí. Con el título, sí que es otra tesis, pues. Para este trabajo indicó 2 tesis, una de una universidad nacional y otra de una universidad particular, ¿no? Esta tesis es la misma que le comenté, ¿no? La estrategia de climatización pasiva y confort térmico en la vivienda de adobe en la zona rural Anta Cusco 2017. Esta tesis fue realizada por la universidad, fue realizada en la Universidad Ricardo Palma, una privada, ¿no? Y plantea como hipótesis general, las estrategias más adecuadas para mejorar las condiciones térmicas de la habitabilidad mediante sistemas naturales en las viviendas de adobe de la zona rural de Anta Cusco, año 2017, son las estrategias de climatización pasiva de calefacción. Hipótesis específicas. La zona de mayor incidencia de transferencia de calor dentro de las viviendas de adobe en la zona rural de Anta Cusco 2017 es el piso. Las estrategias de climatización activa y pasiva con aprovechamiento de energía geotérmica y solar son la solución más apropiada para las viviendas de adobe en la zona rural de Anta Cusco. La aplicación de estrategias de climatización pasiva permiten reducir significativamente los requerimientos de calefacción de las viviendas de adobe de la zona rural de Anta Cusco. Acá se puede apreciar la matriz, ¿no? donde se visualiza el problema general, ¿no? De qué manera se puede mejorar las condiciones térmicas de la habitabilidad de las viviendas de adobe en la zona rural de Anta Cusco, y como problemas específicos, cuál es la zona de mayor incidencia de transmisión de calor dentro de las viviendas de adobe en la zona rural de Anta Cusco. Otro problema específico, cuáles son las estrategias de climatización aplicables en las viviendas de adobe en la zona rural de Cusco, ¿no? Acá también se visualiza el objetivo general, mejorar las condiciones térmicas de habitabilidad en las zonas de climatización mediante sistemas naturales en las viviendas de adobe de la zona rural de Anta Cusco, ¿no? Y su hipótesis general, la estrategia más adecuada para mejorar las condiciones térmicas de habitabilidad mediante sistemas naturales en las viviendas de la zona rural de Anta Cusco. Sus variables, ¿no? Tenemos la climatización pasiva, el confort, ¿no? Dimensiones e indicadores, tenemos elementos climáticos, cargas térmicas, consumo energético.
Dentro de estas dimensiones e indicadores tenemos como conclusión, una vez desarrollada la investigación, se procede a afirmar que la estrategia de climatización pasiva mediante sistemas naturales son la opción más adecuada para mejorar las condiciones térmicas de habitabilidad de viviendas de adobe de la zona rural de Anta Cusco. Dentro del confort, como conclusión, se puede afirmar que la primera hipótesis especificada no se cumple. La mayor transferencia térmica en las viviendas de adobe de la zona rural de Anta Cusco es a través de los muros. Segunda conclusión, se puede afirmar que la segunda hipótesis específica se cumple. Las energías que se pueden trabajar en la zona de estudio es la solar, porque se tiene una radiación de 5,2 kilowatts hora y la geotérmica y la geotermia que tiene una temperatura constante de 15 grados a partir de los 2 metros. Conclusión 3. Las estrategias de climatización pasiva, al ser evaluadas simultáneamente de manera progresiva, proporcionan resultados de reducción ascendente de los requerimientos de calefacción. Dicho esto, se puede afirmar la tercera hipótesis. Pues la aplicación de estrategias de climatización pasiva permite reducir significativamente los requerimientos de calefacción de las viviendas de adobe de la zona rural de Cusco, ¿no? Esa es la... Y aquí, bueno, esto ya la bibliografía. Dentro de los comentarios que solicitó, esta tesis es muy interesante, pues mejorar las condiciones térmicas de habitabilidad son estrategias de climatización mediante sistemas naturales en viviendas de adobe de la zona rural de Anta Cusco. Es una investigación importante ya que se puede implementar de forma sencilla y no es invasiva, ya que permite su aplicabilidad tomando materiales propios del lugar, aprovechando energías naturales, que son recursos inagotables y que no generan emisiones contaminantes, manteniendo sus características sociales, culturales y ambientales. Esta es la tesis de la Escuela Nacional del Centro del Perú, ¿no? El nombre de la tesis, de la segunda tesis, es Propuesta de Arquitectura Bioclimática aplicada a viviendas unifamiliar para mejorar el Luis, confort. pero solo se ve, está congelado tu pantalla. ¿Se ha congelado? Está en la bibliografía. 4.1 Borda, 4.2 Perú, 4.3 Presidencia del Consejo de Ministros, 4.4 Rural, Programa Nacional de Vivienda. Eso es lo que se está viendo. Ya, ahora sí se está moviendo. Ya. Ya, bibliografía, pero ya lo que estás explicando no. Ahorita estoy viendo la bibliografía. Ahí se quedó congelado. Ya. Entonces, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ya, creo que estabas compartiendo por ventana. ¿Ah? Sí. Ya, ahí sí se visualiza de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Todavía.
Estoy desorientado, ingeniero, no sé cómo compartirlo en realidad. Le doy ventana, pero me aparecen dos imágenes dentro de la ventana. Y ninguna es la que tú quieres mostrar. No, Pero entonces comparte todo, pues. le pongo en todos, pero no me da la opción de compartir. Ay, A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver. Ahí sí se visualiza. estamos viendo, sí, escuela de posgrado, dice, propuesta de Universidad Nacional. arquitectura, sí, Universidad Nacional del Centro, del Perú. Ya, esta es la otra tesis. Ya. El nombre de la tesis es Propuesta de Arquitectura Climática aplicada a viviendas unifamiliar para mejorar el confort térmico de sus habitantes en el distrito de Pucará. Hipótesis de la investigación. Hipótesis general. La arquitectura bioclimática aplicada a las viviendas unifamiliar influye de manera positiva mejorando el confort térmico de sus habitantes en el distrito de Pucará mediante criterios arquitectónicos y ambientales. Hipótesis específica. La temperatura influye mejorando el confort térmico en las viviendas unifamiliares en el distrito de Pucará, aprovechando de manera adecuada. La radiación solar influye mejorando el confort térmico en las viviendas unifamiliares en el distrito de Pucará, aprovechando de manera adecuada. Propuesta de un modelo de arquitectura bioclimática para la mejora del confort térmico en las viviendas unifamiliares en el distrito de Pucará, arquitectura bioclimática, confort térmico. Acá está la matriz, ¿no? Donde hace mención el tema del problema general, cómo la arquitectura bioclimática aplicada a las viviendas unifamiliar influye en el confort térmico de sus habitantes en el distrito de Pucará y sus problemas específicos, cómo la arquitectura bioclimática controlará la temperatura para lograr el confort térmico en las viviendas unifamiliares en el distrito de Pucará. Otro problema específico, cómo la arquitectura bioclimática controla la ganancia y pérdida de calor en las viviendas unifamiliares en el distrito de Pucará. Otro problema específico, cómo lograr la mejora del confort térmico en las viviendas unifamiliares en el distrito de Pucará. Tenemos también como objetivo general determinar cómo la arquitectura bioclimática aplicada a la vivienda unifamiliar influye en el confort térmico de sus habitantes en el distrito de Pucará. Y como objetivo específico, establecer cómo la arquitectura bioclimática controla la temperatura para lograr el confort térmico en las viviendas unifamiliares en el distrito de Pucará. Otro objetivo específico, establecer cómo la arquitectura bioclimática controla la ganancia y pérdida de calor en las viviendas unifamiliares en el distrito de Pucará. Otro objetivo específico es proponer un modelo de arquitectura bioclimática para la mejora del confort térmico en las viviendas unifamiliar en el distrito de Pucará. Después tenemos también como marco teórico arquitectura bioclimática, el confort térmico, diseño bioclimático y consumo energético. Hipótesis, la hipótesis general que ya lo mencioné, ¿no? Sus variables, la arquitectura bioclimática y el confort térmico. Después tiene como dimensión espacios a considerarse en la vivienda, condiciones climáticas del entorno, el usuario, estrategias de diseño y condiciones de temperatura y radiación solar. Indicadores. Número de ambientes que controla la vivienda, temperatura máximas y mínimas alcanzadas durante el año, precipitaciones máximas y mínimas alcanzadas durante el año, humedad relativa de todo el año, porcentaje de viviendas encuestadas con problemas de alta y baja temperatura, número de ambientes que cuenten las viviendas analizadas,
Y metodología, ¿no? El tipo de investigación es aplicada, el nivel de investigación es descriptiva, método de investigación deductivo, diseño de investigación no experimental descriptivo, la población, las 218 viviendas unifamiliares del distrito de Pucará, y como muestra, la muestra será 55 viviendas unifamiliares del distrito de Pucará. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos, análisis documental, instrumentos, ficha de observación, encuestas, termómetro ambiental, datos meteorológicos de Cenami y diagramas bioclimáticos. Como comentario, la arquitectura bioclimática aplicada a viviendas unifamiliares es una investigación muy interesante, pues influye mejorando el confort térmico de sus habitantes en el distrito de Pucará, controlando la temperatura para lograr el confort térmico de las viviendas unifamiliares, teniendo como resultado en el análisis de horas de demasiado calor y demasiado frío una temperatura interior adecuada para la habitabilidad de las personas, apelando a la ventilación cruzada, lo cual puede ser la que puede replicar o incentivar la aplicación de otras en otros lugares altoandinos que presenten similares problemas de climatización. Eso sería todo, ingeniero. Ok. Bien, gracias, Luis. Profesor, Sí, dime. disculpe, Juan Diego. Sí, perdón. profesor, ¿puedo presentar yo mi exposición o va a seguir llamando por si acaso? No, está bien. Primero los voluntarios y después llamo. Ya está bien, profe. Voy a presentar yo. Un momento. Ya. ¿Se puede visualizar? Sí, tú eres Christopher, ¿no? Sí, profesor. Ya, sí, justificación se ve ahí. Ya. Bueno, para esta ocasión haré más que todo presentaré los trabajos de antecedentes y también de hipótesis para que ya sean complementarios, ya que una de las hipótesis complementa a uno de los antecedentes. Ujú. Empezaré hablando ya de los antecedentes respecto a la Universidad Nacional escogida, siendo esta la Universidad Nacional de Trujillo. La tesis se titula como Sistema de recuperación y reutilización de aguas grises en el ahorro de agua en baños de uso público de empresas. Los autores son García Santos Jordan, Alexander Gamboa Toribio Luis Emilio. Esta tesis fue publicada en julio del 2022. Como ya mencioné, su centro de estudio escogido ha sido la Universidad Nacional de Trujillo. Bien, respecto a la situación problemática, resumen, esta tesis más que todo se realizó en la ciudad de Trujillo, en las empresas Scalaps, ya que se determinó el efecto del sistema de recuperación y reutilización de aguas grises de ahorro de agua en la ejecución en dicha ejecución, por lo que podríamos suponer que esta tesis pertenece al área de desarrollo sostenible. Ya se ha hecho uso también con uso de muestreo no probabilístico por juicio del experto. Además también de la toma de datos con la técnica de observación sistemática del tipo no participante. Para analizar la data hizo uso de estadística descriptiva. El problema es que frente al preocupante panorama de escasez de agua que se agudiza con el tiempo, la reutilización de aguas grises representa una buena oportunidad de optimización de su uso. En la presente investigación se analizó el efecto que tiene el sistema de recuperación y reutilización de aguas grises en el ahorro de agua en un baño de la empresa Scalaps, en donde se logró determinar que se ahorra un 14.20% en el consumo de agua, con un beneficio económico de 1.23 nuevos soles al mes, demostrando tener un efecto positivo en el ahorro de agua y un saldo económico positivo. Y aquí también ya está la respectiva URL. Bien, pasando a los antecedentes y las referencias que se han usado aquí, se ha tenido en cuenta algunas poblaciones que han experimentado este problemita sobre el estrés hídrico que siempre ha estado abundando por allí.
además también de la falta de agua potable, siendo los más perjudicados poblaciones ubicadas en Asia Menor, Medio Oriente, la península arábiga, Irán, Afganistán, entre otras más. La gestión de agua urbana, Water Management, WM por sus siglas en inglés, recientemente ha ganado más atención en parte debido a la creación de objetivos de desarrollo sostenible que se contempla en sexto DDC, que busca asegurar la disponibilidad de agua y gestión sostenible alcantarillado para todos. Otro punto a destacar también es el aumento importante en la depuración de aguas residuales, que tiene hoy en día una cobertura bastante amplia para el tratamiento de para el tratamiento de dichas aguas. Además, tiene en marcha una inversión programada hasta el 2020 para un programa en métodos urbanos de alcantarillado para aguas de lluvia. Ahora, también se ha hecho una serie de casos, se ha incluido aquí una serie de casos que se ha hecho respecto a estas técnicas de reutilización de agua. ¿Cómo aplicarlas o qué métodos podríamos suponer o tal vez cuál de ellos es el más recomendable? Para el caso número 1, se ha hecho un pequeño estudio en un edificio de 9 pisos de Tailandia, el cual se ha utilizado más que todo un tanque que, bueno, de aireación que tiene como objetivo filtrar el agua y también filtrar los residuos que ésta posee, depurándola así y teniendo una vez más su uso original de antes de ser usada, valga la redundancia. El caso número 2 ya hace referencia a un prototipo, un experimento que se estaba haciendo. Esta vez teniendo en cuenta el uso de membranas biológicas, o por sus siglas también, como llamaron este proyecto, reactor de membrana biológica, o MBR, para un posterior uso en los inodoros. En este prototipo, el agua pasa por un proceso de colección, oxidación biológica, filtración y finalmente una desinfección por cloración, teniendo como resultado un efluente de excelencia calidad, basándose, claro, en los parámetros RD 1620 para uso urbano residencial, estimando un ahorro anual de 430 metros cúbicos de agua. Ahora, el caso número 3, digamos que es un caso un poco crítico. Se le conoce también como la desinfección mediante la luz ultravioleta. Este caso no es según los tesistas, no es tan recomendable como tal, ya que aparte del complejo uso de tecnología que este posee, la luz ultravioleta tiende a veces a provocar ciertos efectos en algunos residuos del agua, por lo que luego de este proceso no existe probabilidad de que no haya mejorado en nada dicho proceso. Ahora, los objetivos. Para esto se ha planteado el siguiente objetivo general: determinar el efecto del sistema de recuperación y reutilización de aguas grises en el ahorro de agua en baños de uso público de empresas de Trujillo 2022. Respecto a los objetivos específicos, ya hay una separación tanto entre empresas y uso público, como por ejemplo determinar el porcentaje de ahorro de agua que logra con el sistema de recuperación y reutilización de aguas grises en baños de uso público de empresas de Trujillo 2022. También aquí lo mismo, solamente que aquí ya solamente se toma en cuenta ya el uso público, el uso público. Mientras que en el último objetivo específico ya se toma en cuenta más que todo las empresas de Trujillo. Ya en la justificación se ha tenido en cuenta algunas variables y también alguna que otra preocupación que se ha obtenido respecto al tema del estrés hídrico. Entre todo, como aquí dice, la presente investigación tiene como base el problema de escasez de agua, basándose en los estudios por parte de la OMS y la UNICEF en el año de 2017. Las consecuencias de este problema que trae con la población entre adultos y jóvenes, quienes no tienen agua potable ni alcantarillado proveídos de manera segura, ya dando a entender que esta tesis es perteneciente al apartado de desarrollo sostenible. Según un estudio de la directora general de la UNESCO, en Bokova 2017,
En su mensaje por el Día Mundial del Agua, en ese mismo año nos indica que solo el 20% de las aguas residuales son tratadas, mientras que el resto son liberadas al medio ambiente sin tratamiento. Debido a las acciones de los individuos, con esta información se buscará lo siguiente. La investigación determinó la cantidad de agua ahorrada por el equipo que midió su eficiencia del mismo al ser implementado en una empresa haciendo uso de sensores de teorías hidráulicas químicas. Esta investigación tuvo los siguientes conceptos y herramientas, tanto instalaciones sanitarias, tratamiento químico de aguas residuales y circuitos eléctricos, todo el amplio conocimiento y todo el amplio conocimiento general. Esta investigación brindará además también datos numéricos precisos sobre el consumo de agua, volumen de agua gris ahorrada y porcentaje de agua consumida en el baño y gráficos estadísticos. También esta será paralelo a la creciente explosión demográfica y demanda de agua dulce a nivel mundial, además de la escasez de dicho recurso. Bueno, con esto ya se concluye la primera tesis. Aquí están las referencias bibliográficas que se ha encontrado y que se ha usado para la creación de dicha tesis. Pasando a la siguiente, esta tesis se titula Evaluación de métodos para el cálculo de socavación en puentes. Caso de puentes sobre el río Shanusi en el distrito de Yurimanguas, provincia de Alto Amazonas 2018. El centro de estudio aquí ya sí también es la Universidad Nacional de Trujillo. Los autores de dicha tesis es Esteves Díaz, Manuel Ángel Neil. Fue publicado el 3 de marzo del 2019. Ya se mencionó el centro de estudio. Respecto a la problemática, más que todo aquí hace referencia a que se busca una serie de técnicas de socavación respecto al río Shanusi en la provincia del Alto Amazonas. Durante los meses de junio a noviembre de 2018 se evaluaron los métodos para el cálculo de socavación en puentes contemplados en el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC, tanto para la socavación general que se usó método de velocidad crítica y agua clara, también método de Lichbach-Lebedev y método de Laursen, como para la socavación en estribos. Ya aquí también ya mencionan los métodos que se han usado en este caso de Liu Chang y Skinner. También el método de Artamonov, entre otros métodos también que ya menciona el tesista. La necesidad de la construcción de un puente en zona de estudios es urgente, ya que la zona es rica en agricultura y no existen medios adecuados para trasladar sus productos. Y estos problemas no solo contemplan en la zona, sino también en Huancayo, Cajamarca y Trujillo, donde existen puentes que quedaron a medio trazo o fueron construidos y no cumplieron con las expectativas de su tiempo de vida útil, porque no existió una metodología correcta que se adecuase a las condiciones geomorfológicas de la cuenca de estudio. Bien, pasemos ahora a hablar de los antecedentes. En este caso, tenemos que en el estudio de modelamiento de socavación en la base del pilar del puente Mariscal Cáceres, en Huancayo se determinó la influencia de los parámetros geomorfológicos, hidráulicos, geotécnicos y también la geometría de dicho puente, haciendo uso claro ya de los métodos conocidos como Lichbach-Lebedev y el de Strauss y el de Laursen, tomando en cuenta los datos para determinar las profundidades de socavación en base de diversos valores de caudales según su tiempo de retorno. En el estudio de comparación de diversas metodologías para la estimación de socavación en varios puentes de la provincia Esmeraldas, en Guayaquil, se estimó una profundidad de socavación general que pudiese presentarse en los sitios aldeanos a los puentes sobre 6 ríos de la costa noroccidental del Ecuador, mediante las variantes metodológicas Lichbach-Lebedev y Laursen. En cada uno de los ríos seleccionados se ha evaluado 4 secciones transversales, que son la sección conocida más alejada del puente aguas arriba, la sección inmediatamente aguas arriba del puente, la sección inmediatamente aguas abajo del puente y la sección conocida más alejada del puente aguas abajo. Respecto a los objetivos, el objetivo general de la tesis es determinar el mejor método para el cálculo de la profundidad de socavación general y estribos que represente adecuadamente las condiciones del lecho del río Shanusi. Los objetivos específicos tenemos determinar los parámetros geomorfológicos de la cuenca del río Shanusi, determinar el periodo de retorno, en este caso medido en años, para el tiempo de vida útil, determinar la precipitación máxima para el periodo de retorno calculado,
generar los caudales máximos de diseño metro cúbico por segundo a partir de las precipitaciones máximas del diseño, empleando para esto el programa HMS, y estimar la instancia de las dimensiones del puente a proyectar. La justificación ya dice lo siguiente: la presente investigación permitirá recomendar un método para el cálculo de la socavación, tanto en general como en estribos para cuencas de similares características geomorfológicas, geotécnicas, hidráulicas y topográficas de la cuenca del río Shanusi, ya que no existe un estudio que asegure cuál es el método de que mejor se adecúa a las características de este río, teniendo así que tener que calcular el efecto de socavación con todos los métodos, complicando las operaciones y aumentando el tiempo de trabajo. A su vez, al determinar la profundidad de socavación, se puede ocurrir un puente, que puede ocurrir en un puente, se anticipan posibles fallas estructurales que podrían causar un mal funcionamiento. Estas situaciones podrían derivar en gastos posteriores tanto en mantenimiento como en obras correctivas. O peor aún, en caso de grados severos de socavación, significaría la pérdida de la inversión realizada y o pérdida de vidas humanas. Y aquí está, bueno, aquí ya están las referencias bibliográficas usadas en la tesis. Bueno, voy a pasar ahora a la hipótesis. Se han hecho en formato Word, iniciando con la primera que se va a tener, que se va a ver la hipótesis y la matriz de consistencia. Decir también que esta es complemento de la tesis ya de Trujillo sobre ya las aguas residuales, por lo que ya la situación problemática ya ha sido tratada. Pasaremos ya a la hipótesis. El sistema, el cual sería, si el sistema de recuperación y reutilización de aguas grises tiene efecto positivo en el ahorro de agua en baños de uso público de empresas de Trujillo 2022. Esta ha sido la única tesis que se ha encontrado en dicha tesis. No tiene alguna variante como alguna específica o general. Aquí ya está la matriz de consistencia realizada para esta tesis. El problema, el cual es en qué medida el sistema de recuperación y reutilización de aguas grises tiene efectos sobre el ahorro de agua en baños de uso público de empresas de Trujillo 2022. También otro concepto que sería la ingeniería hidráulica, que juega un rol importante en nuestro desarrollo porque el abastecimiento de agua potable es imprescindible para la humanidad. Sin embargo, el suministro y renovación de agua dulce en el mundo es cada día peor, haciendo referencia, claro, a la escasez de agua dulce, en un problema muy crítico en el rubro de los recursos naturales que enfrenta la Tierra. Respecto a los objetivos, el objetivo general es determinar el efecto de del sistema de recuperación y reutilización de aguas grises en el ahorro de agua en baños de uso público en empresas de Trujillo. En específicos, es determinar el porcentaje de ahorro de agua que logra el sistema de recuperación y reutilización de aguas grises en baños de uso público, la calidad de agua gris tratada luego del paso por el sistema de recuperación de aguas grises para su uso en baño público, y la determinación del beneficio económico que genera el sistema de recuperación. En la hipótesis ya solamente es la misma ya mencionada, el cual es si el sistema de recuperación y reutilización de aguas grises tiene algún efecto positivo en ahorro de agua de baños de uso público. Las variables a usar es el sistema de recuperación, reutilización de aguas grises y el ahorro de agua. Y la unidad de análisis ha sido el sistema de baños y la misma empresa. La siguiente tesis ya es de una universidad ya particular o privada. En este caso se ha tomado la tesis del Centro de Estudio de la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para ser preciso, siendo esta publicado el 2 de octubre del 2022. Los autores responsables son Jiménez Aliaga Luis Alberto y Melgar Castro Joel Marcos. Respecto a la problemática, en el año 2017, Perú fue golpeado por el fenómeno del Niño costero, lo que ocasionó inundaciones y flujos de escombro a lo largo del país. Este fenómeno climático es generado por cambios del nivel de presión y temperatura en el mar Pacífico que producen impactos ambientales y socioeconómicos. El río Mala superó los límites de su caja hidráulica, desbordó y causó daños agrícolas, de infraestructura, salubridad e higiene a la población. Al respecto, existen numerosas investigaciones que se han centrado en modelar el flujo de una inundación con distintas herramientas
como lo son los modelos numéricos para mitigar y reducir el impacto que éstas causarán. En este contexto, la presente investigación se enfoca más que todo en realizar un modelamiento hidrológico hidráulico en la cuenca baja del río Mala. Para ello se usó parámetros topográficos de alta resolución realizados con un vehículo aéreo no tripulado en los últimos 5 kilómetros del río Mala. Para el modelamiento hidrológico se empleó el software GEC-HMS para la obtención de los hidrogramas de entrada en periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 y 200 años. Para el modelamiento hidráulico se utilizó el software Flow 2D en versión Pro, que facilita la obtención de tirantes y velocidades máximas del flujo en periodos de retorno mencionados ya anteriormente. La hipótesis. Los software de modelamiento hidráulico son una herramienta especializada que pueden delimitar el mapa de inundación de un flujo de agua en la cuenca baja del río Mala. Al igual que la anterior tesis, esta no posee alguna variante ya específica o general, por lo que ya pasaremos a la matriz de consistencia. Problema. ¿De qué manera es posible generar un mapa de inundación provocada por el desborde del río Mala en el distrito de Malacañete, Cuenca Baja, influenciado por el fenómeno del Niño? En el objetivo general es realizar el modelamiento hidrológico e hidráulico en el cauce principal de la cuenca baja del río Mala con la finalidad de generar un mapa de inundación de agua ante eventos del fenómeno del Niño. En específico es caracterizar ya la zona de estudio, tanto topográfica, temperatura y clima. Realizar el estudio hidrológico de la cuenca baja del río Mala, modelar la inundación con software y especializado en el programa Flow 2D en el cauce principal. Obtener y analizar los parámetros datos específicos como caudal, distancia de recorrido, velocidad y área de influencia de una inundación. La hipótesis la hipótesis la misma mencionada, acerca más que todo de la delimitación y también del software que se va a tener en cuenta. Las variables, si hablamos de la variable independiente, tenemos la faja marginal, el fenómeno del Niño y el modelamiento hidrológico. Y las independientes, el ancho del cauce de la franja marginal. Aquí, bueno, y aquí ya están las referencias bibliográficas utilizadas para la tesis en cuestión. Ok. Bien, gracias, Christopher. Ya, profesor. Gracias. Profesor, ¿yo puedo compartir? Edmerson Polo. Profesor, disculpe, Edmerson Polo no existe en el alumnado. Así, me lo envió Pumaricra. Claro, o sea, él decidió deslindar de las clases de la universidad, él no tomó la vacante. Ah, ya, perfecto. Disculpe, profesor, ¿puedo presentar yo mi trabajo de antecedentes? Ya, ¿quién habla? Peralta Navarro. Ya, ok, Manuel. Sí, ahí estoy compartiendo. ¿Logra visualizar, profesor? Todavía ya se ve. Ok. Ya, la primera tesis fue escogida de la Universidad Nacional de Trujillo. El autor es Juego Jara Marcos Nevele. El título es Influencia de un evento sísmico extremo y un desembalse rápido en la estabilidad de la presa de Gallito Ciego. La tesis fue elaborada en el año 2020. Este es el link donde se puede obtener la tesis completa. Y empezamos con los antecedentes, ¿no? Primero, el autor obtiene información previa, ¿no?, sobre este tipo de estudios de Alonso y Piñol en 2016. Ellos estudiaron escenarios de desembalse rápido, ¿no?, que es cuando básicamente el agua de una presa sale con mayor fuerza, ¿no?, mayor velocidad, de repente por algún tipo de falla estructural o en este caso, como lo estamos viendo, en un evento sísmico, ¿no?
Entonces, ellos estudiaron escenarios de desembalse rápido mediante métodos numéricos, así como modelización de casos reales con medidas in situ, ¿no? Teniendo más en cuenta simplemente modelados, ¿no? Y viendo cómo reaccionarían, ¿no? Las presas y el talud. El talud viene a ser la inclinación de los terrenos, básicamente. Esto con el fin de evaluar las distribuciones de presión de agua intersticial durante y después de un desembalse. Agua intersticial es el agua que rodea la célula, ¿no? En este caso, no es una célula, sino es las partículas de tierra, ¿no? Pues tiene mayor densidad el agua, digamos, la tierra mojada, digámoslo así, ¿no? Es como que tú tienes un vaso de agua con tierra precipitada y agua encima, ¿no? Entonces, en un evento sísmico esto se sacudiría y por lo tanto se mezclaría y le daría más densidad a esta agua, ¿no? Pues es agua con tierra, ¿no? Es mucho más pesada y esto afecta, ¿no? Porque cae con mayor peso, entonces tiene mayor velocidad y eso produce un desembalse rápido, ¿no? Y puede ocasionar fallos estructurales. Entonces ellos fue con el fin de evaluar la distribución de presión, por eso es importante evaluar en qué partes esta agua intersticial obtiene mayor presión, ¿no? Para resanar esas estructuras, digamos, o tener algún tipo de diseño que sea acorde, ¿no? A la presión que puede llegar a tener en un evento sísmico, ¿no? Se concluyó que para predecir esta distribución de la presión del agua intersticial en un talud después de un desembalse rápido requiere de un análisis acoplado de formación de flujos en suelos saturados y no saturados porosos. Suelos saturados son básicamente los que ya tienen agua, ¿no? Sin embargo, no están mezclados, simplemente está absorbida, ¿no? Sigue manteniéndose, digamos, una resistencia estructural óptima y los no saturados porosos, ¿no? Son aquellos que no tienen agua, pero todavía tienen las aberturas que en algún evento sísmico pueden absorber bastante agua, ¿no? Y por lo tanto, haber agua intersticial, ¿no? Que es más denso. Entonces, este es el tipo de talud que se ve en las presas, ¿no? Este es un talud continental. Para hablar un poco sobre la definición de talud, pero en realidad la que vemos en la presa de Gallito Ciego es esta, ¿no? La que contiene el agua por los laterales. Como objetivos de la tesis, la presente investigación tuvo como finalidad determinar la influencia de la ocurrencia de un evento sísmico extremo y de un desembalse rápido en la estabilidad de la presa de Gallito Ciego, ¿no? Esta es la presa de Gallito Ciego. Acá podemos ver en esta zona, que es donde está el talud, ¿no? Es, digamos, la inclinación del terreno, ¿no? Y se rodea por todo esto y hasta por acá, más o menos. Y acá ya está la presa en sí, ¿no? Entonces, un desembalse rápido se sacudiría el agua, entonces incluso podría venir desde acá, ¿no? Desde donde se originase y al venir agua ya cargada con todo ese peso de la tierra porque se ha sacudido o incluso por el mismo efecto del sismo, ¿no? Hace que se mueva también el agua, puede venir más cargada y generar un desembalse, ¿no? Mayor, ¿no? Un desembalse rápido que tal vez la presa no pueda soportarlo y esto va a ocasionar daños estructurales, ¿no? Que pueden destruir incluso la presa, ¿no? Para ello se mejoró un diseño correlacional, longitudinal de tendencia. El muestro fue no probabilístico por juicio y por conveniencia. La recolección de datos se realizó con técnica de observación y para analizar los datos se empleó la inferencia estadística. En realidad lo que hizo el autor es ver mediante técnicas de estadísticas, digamos, a recopilar los datos de la presa, más o menos por, como él lo menciona, eh, técnicas de observación y la inferencia estadística, ¿no? Más o menos que si infiriendo que si hubiera un evento sísmico, por dónde se filtraría más el agua y por lo tanto por donde habría agua intersticial y por lo tanto donde habría más presión, ¿no? Entonces estos datos los tabuló en un software que se llama Slide 2, donde a través de él pudo desarrollar un modelo geotécnico bidimensional que fue calibrado por los datos reales que él obtuvo de su observación, ¿no? Y su inferencia estadística con datos reales de operación para posteriormente realizar un análisis de estabilidad estática, sísmico y de desembalse rápido, ¿no? Como justificaciones, el por qué se elaboró esta tesis es que debido al fenómeno del Niño y a los periodos largos de sequía donde no hay absolutamente agua, en los cuales vienen ocurriendo en tiempos más distanciados, cada vez, ¿no? Se distancian más, se vuelve necesario que estas instituciones responsables de la administración de las presas estén preparadas para afrontar posibles riesgos asociados de un desembalse rápido o un desbordamiento de embalse. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hay sequía no hay agua, entonces cuando empieza a venir el agua, va a arrastrar tierra y además que va a venir rápido, ¿no? Porque en realidad
es más dinámico que estático, ¿no? En una presa que ya contiene agua no va a haber tanta fuerza del agua en sí porque ya habrá estado el agua ahí, pero en cambio cuando hay sequía y empieza el agua a venir de la nada, entonces viene con más velocidad, viene cargada, ya es agua intersticial, ¿no? Pero tiene más peso. Daña el talud no resiste y también puede dañar la estructura en sí, ¿no? Que es la presa. Entonces por eso es necesario, ¿no? En tiempos de fenómeno del Niño donde hay sequía. Todo a fin de evitar fallas de estructuras. O incluso puede, como acá lo menciona, un desbordamiento, ¿no? Un desbordamiento, a veces pensamos que una presa no cumple su función cuando se rompe, ¿no? Pero no es tanto así, es simplemente un desbordamiento, por más que no se rompa, no está cumpliendo su función, ¿no? Entonces, todo esto a fin de evitar fallas en las estructuras hidráulicas. En la referencia bibliográfica que mostré al inicio, aquí está Alonso y Piñol en 2016, su investigación numérica de análisis of rapid drawdown application in real cases, water science and engineering, de la página 175 a la 182. Esa sería la primera tesis y la segunda, como mencionó el profesor, usted nos pidió que sea relacionada también, entonces también tiene que ver con temas de estructuras para estructuras antisísmicas, ¿no? El título de la segunda tesis es Análisis comparativo del diseño sismorresistente entre los sistemas estructurales de albañilería confinada y el concreto armado en una edificación multifamiliar de la urbanización Solisús en Trujillo 2021. Básicamente es comparar cuál es más resistente para una edificación que no pasa de los 7 pisos, ¿no? El concreto armado que conocemos y la albañilería confinada que también conocemos, ¿no? Que es la que mayor se usa en todo el Perú, básicamente. La tesis fue, el autor de la tesis es Rodríguez Ciesa Juan Elí, de la misma universidad que la anterior, de la Universidad Nacional de Trujillo, y este es el link donde se puede obtener la tesis completa. Como antecedentes, recurre a Barrueto en 2020, donde comenta que su objetivo fue realizar un estudio comparativo. Ya había realizado este estudio, ¿no? Pero para otro tipo de viviendas. Comenta que su objetivo fue realizar un estudio comparativo del comportamiento sísmico entre un edificio de viviendas multifamiliares construidos principalmente de concreto armado, que son muros estructurales, ¿no? Que son las barras de acero, ¿no? También puedes jugar un poco con este sistema de columnas, ¿no? Igual que cualquier otra edificación, sin embargo, que se rigen más al acero y al concreto, ¿no? Para edificios de 10 pisos, se ve en cualquier edificio que veas en Lima, siempre lo van a estar construyendo con barras de acero y concreto, ¿no? Para ello realizó modelos tridimensionales, hizo modelados de las estructuras propuestas en el software estructural ETAPS versión 16, para lo cual tomó como principales resultados los periodos máximos, desplazamientos y también derivas. Resultados que denotaron que los edificios de albañilería confinada, o sea, estos son los edificios de albañilería confinada, ¿no? Los clásicos que conocemos, que también obedecen un sistema de columnas, ¿no? Cargas, conlleva todo el mismo sistema que el de concreto armado, ¿no? Simplemente que esto se utiliza más para cuando son casas de hasta 4 o 5 pisos, ¿no? Esto ya se utilizan para edificios, ¿no? Pues son más resistentes. Entonces, como que el autor quería ver cuál era la mejor opción en tema de resistencia sísmica para un edificio tal vez de 8 pisos, ¿no? Que no llega a ser un edificio grandísimo, pero tampoco es una casa, ¿no? Entonces quería ver cuál sería la mejor opción. Entonces él se basó en Barrueto y Barrueto lo dice, para edificios de este tamaño más o menos no tiene mucha diferencia, ¿no? Prácticamente es la misma. Incluso cumple con las normas que exige la norma sismorresistente E30, ¿no? Que es prácticamente que tenga una fracción que pueda soportar una fracción de lo que en realidad habría en un evento sísmico, ¿no? En realidad no habría mucha diferencia para edificios de 7, 8 pisos, ¿no? 6 pisos, pero habría una gran ventaja, pues es más barato construir con ladrillos, ¿no? Con ladrillos, columna y cemento, que a construir con acero, vigas de acero y concreto, ¿no? Es que es mucho más costoso, pues. Entonces por eso se necesitaba ese estudio, ¿no? Porque el principal objetivo era que sea sismo resistente. Como objetivos determinar cuáles de los sistemas estructurales entre la albañilería confinada y el concreto armado, tanto concreto armado como albañilería confinada presentan un mejor diseño sismorresistente. Para la realización del proyecto se usó un diseño no experimental, transversal y descriptivo. El muestro fue no probabilístico por conveniencia. La técnica de recolección de datos fue la observación no experimental y la documentación. Y los instrumentos que se usaron fueron las hojas de fichas de datos y los estudios retrospectivos para simplemente determinar cuál es el sistema estructural que tiene un mejor desempeño frente a las acciones sísmicas que deterioran la estructura, ¿no? Que pueden ir deteriorándolas.
Básicamente, justificaciones, básicamente hoy en día la tendencia a realizar un análisis y diseño estructural comparativo entre los sistemas tanto de albañilería confinada y concreto armado no es una práctica común, ¿no? No se suele hacer porque generalmente voy a construir un edificio de 15 pisos, ya sé que tengo que hacerlo con concreto armado, no lo puedo hacer con ladrillos, ¿no? Porque no sería lo más óptimo, no sería lo más resistente, ¿no? Para la edificación. Incluso el concreto armado, al ser edificaciones construidas por vigas de acero, incluso puedes darle distintas estructuras, ¿no? Puedes darle como un arco doble, no lo puedes construir con ladrillos, ¿no? Lo tendrías que construir con estructuras de acero y concreto, ¿no? Entonces ya siempre hay una tendencia clara, pero en este caso era un poco ambiguo, ¿no? Pues no se sabía, entonces no era una práctica común, por lo cual él decidió realizarlo, ya que no había muchas, ¿no? Es por ello lo que se realizó el presente proyecto de investigación, con el objetivo de encontrar la opción más segura y económica entre ambos sistemas, ¿no? Ya vimos que son igual eficientes para estructuras de 7 pisos, 8 pisos, sin embargo es mucho más barato construirlo con ladrillos, ¿no? Y cemento, y obedeciendo un sistema de columnas. La bibliografía, la cita bibliográfica, es una referencia bibliográfica en realidad. Acabo de referencia. Bibliográfica. Bien, eso sería ¿no? Sí. el tema de antecedentes. Ok, muy bien explicado, Manuel, ¿no? Muy bien Sí, explicado. Peralta Navarro. Ok. Bien, jóvenes, el delegado creo que es Jordan Riojas, está presente. Jordan Riojas. Sí, profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jordan, hola. El director de escuela, Raúl Pumaricra, nos ha indicado que por temas de acreditación, uno de los rubros es tenemos que remitirle a la escuela el sílabo del curso firmado por el delegado. Eso supone, ¿no? Cuando lo firma el delegado, se supone que el delegado ha difundido el sílabo del curso, que está puesto en el TIN desde la primera clase a disposición de todos, ¿no? Entonces, pero digamos que el formalismo, el tema de acreditación, recuerden, acreditación no solo universitaria, sino también a distintas certificaciones que hay en todo tipo de industrias, ¿no? Entonces la construcción no tiene que estar certificado con ambiental, o certificaciones para indicar que no usas mano de obra juvenil, etcétera, ¿no? Entonces, esas certificaciones, como las de la universidad también, la palabra de la persona no es suficiente. Tienes que mostrar evidencias, ¿no? Así es el estilo. Entonces, a pesar de que hay evidencias que el sílabo está puesto desde que empezó el ciclo, aún así nos dice el director que el delegado tendría que firmar el sílabo. Entonces yo te agradecería, Jordán, cuando tengas tiempo, baja el sílabo que está acá en el TIN, lo firmas y me lo envías a mi correo, pues, por favor. Claro, profesor, no hay problema. Ya, cuando tengas tiempo. Bien, entonces, jóvenes, nos estaríamos viendo el próximo lunes, continuando con el desarrollo del curso. Profesor, disculpe, Sí, ¿en dime. qué parte exactamente firmaría del sílabo? Ah, en la parte de abajo, debajo de donde está mi nombre y el de Tello, creo, del profesor Tello, está ahí debajo nomás, firmas. ¿El de la primera hoja? Porque lo que pasa es que yo lo tengo impreso y Ah, como ya, que no, pero en la no última encuentro. hoja aparecen las firmas, o aparece el espacio para Ah, sí, firmar. sí, 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 sí. Ya, en esa hoja, Aparece en esa hoja abajo, sí, porque claro, hay dos para firmar, ¿no? sí, Del director y
y de Mío, usted, Daniel profesor. Madrid, Listo. claro. Ajá. Debajo de eso, Claro, solamente mi firma, coloco mi nombre, apellido o solamente la mejor, firma. claro, mejor también tus nombres, pues. Claro, Claro, yo mi ya código y mi informé correo quiénes también, son los ¿verdad? delegados. Sí, Claro. puede ser. Y Ajá. eso, profesor, eso lo tomo foto, lo escaneo y se lo mando a su correo, ¿no? Solo Sí, esa por parte. favor. Ajá. Ah, ya. Ah, entiendo, profesor. Ya, entonces lo realizaré más tarde, profesor. Eso Ya, sería ok. todo. Cuando tengas tiempo, Jordan, Sí, sí, todavía no hay problema, profesor. hay tiempo. Hoy mismo lo mando. Ya, gracias.